Desde los últimos estrenos en cine, las series pasando por los clásicos y las joyas escondidas. Esto es Cine Placebo, con Andrés Murillo. El estreno más reciente en cartelera, la película The Bride, La novia, de la directora, también actriz Maggie Gyllenhaal. A ella la reconocemos por una película clásica, La secretaria, en su sensualidad, su participación en una serie muy afamada, aclamada en HBO, y otra serie de papeles íntimos, y que su rol como directora pues la ha llevado por películas un poco más íntimas. Aquí cambia el tercio y se va a una película con una mezcla o con un intento de crear una atmósfera, por un lado cercano a lo fantástico, pero también con un discurso de empoderamiento femenino. Y creo que entre todas esas aguas que se intentan mezclar, se queda en un punto intermedio que hace difícil asimilar esta película. Aspectos positivos, aspectos negativos. Vamos a hacer una pequeña reseña con la película The Bride. Inicialmente es la historia que retoma este gran clásico cine del terror de los años 30 de la novia de Frankenstein, aunque aquí dentro de la misma película se aclara que no es la novia del monstruo, no es la novia de Frankenstein, es la novia que tiene una autonomía, una figura que por sí sola tiene validez, pero obviamente está atada a esa figura. Ahí se genera una primera contradicción. Realmente es el Frankenstein, el monstruo, que quiere una compañera, busca, después de muchos años de vivir en el mundo en soledad, busca una científica que es capaz de revivir un cuerpo, consiguen este cuerpo, y ella revive sin memoria de su pasado estando viva. Entonces él empieza a recrear un mundo ficticio de lo que fue su relación anterior, inexistente, pero que él le hace creer a ella que fueron pareja, que llevan mucho tiempo juntos y demás. Poco a poco se va revelando para ella su pasado, su conexión con el mundo de la mafia anclada en los años 30 en Chicago, ese sometimiento, esa sociedad que anulaba la postura, la visión femenina en diferentes rasgos sociales, y que ella, al ser un personaje muy empoderado, muy libre de todo tipo de prejuicios y estructuras sociales, pues está en ese descubrimiento. Entonces empiezan a hacerse asociaciones inmediatas con esta película. La que primero se me viene a la cabeza es Poor Things, la de Yorgos Lanthimos, este gran éxito de hace unos pocos años, pues también era este personaje medio robótico que despierta la vida y su liberación sexual o su reconocimiento del entorno a partir de muchas sensibilidades femeninas, y que si en la película de Yorgos Lanthimos está un poco más claro ese componente de empoderamiento femenino frente a una sociedad que castra todos estos elementos, acá en The Bride esto queda un poco en contradicción. Permanentemente es esa búsqueda, pero las justificaciones o el gran trasfondo de las decisiones del femenino están más ancladas desde ese masculino, y así al final incluso termina siendo una, entre comillas, reivindicación del femenino, pero a partir de una violencia innecesaria. No porque se grite, no porque sea contestatario en ciertos aspectos, es que se está imponiendo o se está demostrando ciertas posturas ideológicas. Es un personaje que tiene múltiples contradicciones allí. Entonces, para el desarrollo de toda esta historia tenemos un aspecto un poco terrorífico, pero no es una película de terror, es un poco ese suspenso thriller sin caer en eso, al tener este ambiente de la mafia, de la traición del detective que los está persiguiendo, pero tampoco es un thriller. Tiene algunos tintes de comedia, que tampoco es una película que evoca a un cine clásico. El hermano de la directora, de Maggie Gyllenhaal, el actor Jake Gyllenhaal, interpreta a un actor de este cine que inicia el periodo sonoro. El acercamiento con la figura de Fred Astaire es muy clara, pero tampoco es una película homenaje a un cine clásico. En cierto momento se siente que es la pareja que está huyendo de la estructura, de lo social, un Bonnie and Clyde, pero tampoco es una película road movie de desplazamiento y huida. Y si bien parte de ese trasfondo es la relación entre ambos, Frankenstein y la novia, pero tampoco es una película de amor, tampoco todo gira alrededor de eso, termina generando entonces una mezcolanza de diferentes estilos, de diferentes propuestas argumentativas narrativas,
que no se consolida en ninguna. Y esto se siente. Después de la mitad de la película se siente mucho, se va alargando, se siente la necesidad de avanzar porque no es claro, es un poco caótico desde ese arco argumentativo. Sumado a todo esto, tenemos también la presencia en el inconsciente, el alma, en un recuerdo, la presencia de Mary Shelley, la autora del texto de Frankenstein, y que hace parte entonces de ese espíritu que quiere salir, expresarse a través del cuerpo de Bright, de la mujer que murió, que revivió y que pues está compartiendo con su obra, con Frankenstein, ese velo o ese pacto ficcional que se rompe entre la escritora que está haciendo parte de su misma ficción. Eso también complejiza mucho ese arco dramático. Y claro, desde lo visual es una película muy potente, la reconstrucción de vestuarios, carruajes, escenografías, esa fotografía, ese color maravilloso que le da tanto a la noche como en el día, que las caracterizaciones de los personajes, tanto el Frankenstein como el de la novia, tienen unos maquillajes, una indumentaria muy potente, hacen algunos momentos sean interesantes, sean potentes dentro de la película y sin embargo se va quedando corta o vuelve y juega esos comparativos con referentes muy inmediatos. Hacia la mitad de la película un momento de baile en una fiesta de gala y ellos se introducen y empiezan a generar como un control mental sobre algunos de los invitados para generar una coreografía de movimientos exagerados, rupturas de codos, de rodillas. Inmediatamente se hacen dos asociaciones. Una es ese momento de baile de Sinners, esta película tan nominada este año en los Oscar, que tiene este plano secuencia maravilloso, este momento de baile, danza, música, ese velo entre la vida y la muerte que se desprende, que acá en The Bride pues no se logra a esa potencia para nada. Y lo otro es esa coreografía o ese baile que intenta liderar The Bride y llevarlo a lo que hace Merlina en la serie de televisión de Netflix, donde también a través de su baile que se volvió viral y todos querían hacer estas coreografías, pues un poco esas asociaciones se tienen que hacer. Es que no estamos viendo realmente nada o innovador o potente, sino vuelve y juega una mezcla, una mixtura de diferentes componentes para pues llegar a algún lado que todavía no es muy claro. Y uno de los grandes atractivos que tiene The Bride pues son sus actores. A la cabeza Christian Bale interpretando Frankenstein. Entonces claro, como el Frankenstein de Guillermo del Toro está tan fresco, está tan recién estrenado, entonces vuelve y juega en los comparativos, donde tenemos en el de Guillermo del Toro un Frankenstein que si bien es muy humanizado, es más monstruoso. En la película de Maggie Gyllenhaal, The Bride, este Frankenstein es muy suave, es muy tierno, es amoroso, es un Frankenstein reflexivo, inteligente, que está haciendo reflexiones sobre su propio ser y la soledad. Entonces termina siendo como entrañable, se aleja de la monstruosidad para incluso darle una serie de valores que se ponen en conflicto a partir de las acciones de la novia. Y el rol principal es de Jessie Buckley interpretando a la novia, esta actriz que está nominada en este 2026 a Mejor Actriz en Rol Principal por Hamnet, una actuación maravillosa en esta película. Acá la vemos en otra buena actuación, lo que pasa es que la historia del guión se va quedando corto, entonces la vemos cómo trata de expresar su ira, su frustración, su sorpresa, su sensibilidad que está despertando y esos dolores cuando va descubriendo ese pasado que tenía perdido en la memoria, pero que se queda corto precisamente ante esa demanda de una violencia, en un momento donde simplemente está gritando, donde simplemente quiere reaccionar desde esa fuerza corporal, que no sé hasta qué punto sea lo que realmente la historia, el personaje se pretendía. Se podía ser realmente disruptivo, sacar a este personaje de un entorno, pero se llega hasta un punto, se devuelve, no termina tan comprometido con ese empoderamiento femenino real, sino que termina muy en negociación con el personaje masculino de Frankenstein e incluso con la estructura social. Entonces, claro, la actuación termina muy contenida, dando tumbos entre estos dos aspectos. Y dentro de la historia tenemos dos detectives que están haciéndole el seguimiento a ellos porque han aparecido unos cadáveres, entonces los quieren detener y son interpretados por Peter Sarsgaard, este muy buen actor que lo hemos visto tanto en películas de acción, de cómics y de otros tipo más independiente, fuerte, y Penélope Cruz. Penélope Cruz es esa otra visión de una mujer que no es respetada dentro del gremio de la policía, que no se le dan los créditos, está luchando contra, digamos, ese
ese entorno tan masculino, vuelve y juega ese discurso de empoderamiento femenino, pero que terminan siendo personajes que no trascienden, no impactan la historia, realmente van detrás de las acciones de la novia y Frankenstein y no aportan, no llegan a mayores discusiones. El personaje del detective no está realmente en una redención, es más un arrepentimiento, una culpa, cede su placa entonces a la detective y ella empieza en papel empoderado que realmente, vuelve y juega, no trasciende, no llega a nada, no termina demostrando eso que se pretende o se intuye era parte de esa fortaleza para la película. Los fragmentos homenaje a ese cine, primer cine sonoro, esas películas Fred Astaire con bailes, como decía, interpretados por Jake Gyllenhaal, pues son bonitas, terminan teniendo una estética muy particular. Toda la película en conjunto tiene una estética muy bonita, a pesar de crear esas juxtaposiciones, esos puntos opuestos entre la estética, el look, lo musical y en la historia, pero que en lo visual funciona muy bien. En conclusión, más allá de los aspectos como el empoderamiento femenino o la violencia innecesaria, que son hoy parte de la agenda en el cine, que son temas muy relevantes, importantes, que hay películas que lo están trabajando muy bien, más allá de todos esos aspectos que la película intenta bordear, para mí el gran conflicto está en esa mezcla de géneros, en esa mezcla de querer poner un thriller, algo de terror, algo de humor, algo de acción, algo de romance, un montón de elementos que no terminan de encajar porque precisamente el personaje se va diluyendo en su fortaleza, en lo que pretende narrar se diluye entre todas esas propuestas, que si lo estético funciona muy bien, lo argumentativo la termina volviendo algo sosa, lenta, una película que cae inmediatamente en los comparativos y acercarnos al Joker, esa figura tan fuerte, tan potente, desde esa maldad reflexiva con una justificación que en The Bride se queda corta, o en Aves de Presa, la de Margot Robbie, donde también hay un empoderamiento femenino con esa violencia, ese estilo dentro del mundo del cómic, más allá de gustos y disgustos, que acá tampoco termina de tener esa fortaleza, ese exceso o llevarlo realmente a donde debería haber ido The Bride, la novia, como esa figura que se quiere desprender de el apellido, la novia de Frankenstein. Déjame en los comentarios cómo te pareció, ¿te gustó la película? ¿Qué aspectos resaltas? ¿Qué aspectos no te gustaron? Y dime también qué otra película o qué serie te gustaría que reseñáramos en este podcast.